Bienvenidos a la segunda temporada de Higiene Nasal 101. El podcast donde el Dr. Sainz y nuestros invitados especiales hablarán sobre la importancia de una buena salud nasal en los más pequeños y cómo prevenir enfermedades. Además, resolverán las dudas más frecuentes sobre la higiene nasal en el ámbito pediátrico. Las opiniones expresadas en los episodios son propias de los profesionales de la salud y no reflejan la opinión de Productos Farmacéuticos S.A.de.C.V. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Nuevamente yo, su amigo, soy el doctor Francisco Javier Sainz Marín y pues nuevamente estamos hoy en otro capítulo de esta serie de podcast que hemos titulado Higiene Nasal 101. Estamos en la segunda temporada. Debido al éxito que tuvo la primera y a la preferencia de ustedes, pues estamos nuevamente aquí. Y el día de hoy, la verdad es que estoy de lujo porque estoy con dos grandes amigas que tienen dos ocupaciones muy distintas, sin embargo tienen una en común y es que son mamás. Y esto tiene mucho que ver porque en la plática de hoy vamos a hacer realidad muchas de las dudas que ustedes tenían. ¿A qué me refiero con que vamos a hacer realidad? A que las vamos a aclarar, ¿no? Si es cierto, si es mentira, mucho de lo que se dice en relación a la higiene nasal, a las infecciones del aparato respiratorio y sobre todo a esta situación que aqueja mucho a los papás, que es la dificultad para respirar, sobre todo cuando los niños son muy pequeños. Y bueno, para eso les comentaba yo que pues estamos rayados. Tengo a dos grandes amigas, a dos mujerones, por decirlo de una manera, porque la verdad es que son muy exitosas en los campos que ellas dominan. En primer lugar, bueno, tenemos a Marisa Arispe. Marisa es madre de dos pequeñitos, que ahorita nos va a platicar de ellas. Es una mujer emprendedora, una mujer pues, ahora de este nuevo siglo, y además creador de contenido. Y además tenemos también a otra súper amiga mía, que es la doctora Iris Rentería Solís. Ella es otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. Y además tiene una subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica y otra subespecialidad en trastornos respiratorios del sueño. A ella la pueden encontrar en el Hospital Médica Sur y en el Hospital Infantil Privado, por si desean también contactarla de forma personal. Y pues bueno, bienvenidas las dos. Espero que nos la pasemos muy bien, porque además hay muchas dudas que yo sé que son del dominio público. Y pues bueno, vamos a dar pie. Vamos a empezar primero contigo, Marisa. A ver, cuéntame, ¿cuáles serían los temores que tú tienes o que tuviste? ¿Cuántos años tienen tus pequeños? Tengo un chaparrín de 4 y una niña de 7. De 7, ok. Entonces, bueno, ya es más, ya tienes experiencia de vuelo, vamos a llamarlo de esta manera. ¿Cuál era tu principal temor cuando ellos eran pequeños y tú veías que de repente no respiraban? A ver, creo que algo que me pasa y que yo creo que como cualquier mamá mortal nos pasa todo el tiempo es este tema de que no sales de una gripa y viene otra. Y sales y de repente ves al niño que está tosiendo y ya vas con un temor. Pero creo que este tema de que no paran de enfermarse ha sido algo que ya estás todo el tiempo pensando en eso. ¿Cómo le vas a hacer para que salga? ¿Para qué tal? Entonces creo que mi pregunta, y creo que somos muchas las que traemos esto, es ¿cómo le hago para que mi hijo no traiga siempre el moco tapado y siempre esté enfermo? Muy bien, eso yo creo que es una pregunta muy interesante. Platicábamos en otros foros con la doctora Iris y ella tiene una frase que la verdad es que viene muy bien con los niños y ella dice, es que los niños son unas máquinas productoras de moco. Cuéntanos, Iris. Pero es que yo creo que acabas de decir la pregunta número 1 que todo el mundo me hace en la consulta es ¿por qué está enfermo todo el tiempo? ¿Cómo le hago para que no se enferme? ¿No? O sea, ¿qué es esto? Esto no venía del contrato que yo firmé. Me dijeron que los niños eran hermosos y lo único que tengo es esa máquina productora de moco, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que saber es que nadie nos ha explicado cómo funciona realmente la vía respiratoria en su desarrollo. Nos venden mucho la idea de que un niño sano es un niño que no se enferma. Y eso es una carga mental tremenda para nosotros como mamás, porque también socialmente estamos condicionados a entender que si se enfermó es tache para ti. Claro. Es que algo hiciste mal, que no lo cuidaste bien, tenías un solo trabajo, o sea, fracasaste. Y tacha, fracasaste con otro, y échenle el por favor a esta señora porque, o sea, reprobada. Entonces, tiene una carga social bien importante y lo que nadie nos explica es que la naturaleza y el desarrollo natural es todo lo contrario. ¿Okay? Un niño sano no es un niño que no se enferma. Un niño sano es un niño que todas las veces que reciba un contagio respiratorio va a sobrevivir.
O sea, nada más. Sigue vivo. Idealmente sin complicaciones, ¿ok? Entonces, si cambiamos ese enfoque, vamos a empezar a entender que nuestro trabajo no es que nos enfermen, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que se enfermen es súper normal y común. Prácticamente los 2 primeros años de vida, un niño puede tener entre 11 y 16 cuadros por año, la mayoría de ellos por virus. Papás y 10. mamás, O sea, 16, si estás en menos de eso, no te está yendo mal, ¿eh? Claro. O sea, O sea, preocúpate si no tienen esa esa es cantidad. mi primera frase motivacional en la consulta. O sea, si estás en menos de eso, no te está yendo mal, ¿eh? Mal no lo estás pasando. En los primeros 2 años de vida, porque ok. son más inmaduros inmunológicamente. Más o menos entre los 3 y los 6 cambiamos unos 6, 8 cuadros por año y pues a partir de los 4 o 5 ya en la edad escolar o preescolar ya vamos a tener alrededor pues de 4 a 6 cuadros por año, o sea, tampoco crean que baja mucho. Y la cosa es que tampoco, como nadie nos explica, los cuadros respiratorios son bien largos. Pensamos que nada más debe de durar unos días y si dura más, algo está mal, el niño está cucho, ya se complicó, ya necesita antibiótico, no es cierto. Un cuadro respiratorio normal, sencillito y natural puede durar con síntomas de 2 a 8 semanas. Y esto va de que al principio pues se contagian y unos cuantos días no te está dando ningún síntoma. ¿Ok? Entonces, pues tú lo ves bien por fuera, pasa perfecto el filtro de la escuela o de la guardia y ya anda regalando los microbios a otros. Entonces, por eso es inevitable que se van a contagiar. Hagas lo que hagas, los puedes envolver en una burbuja, les puedes meter todos los kilos y kilos de vitaminas que quieras, o sea, esto va a pasar porque es un proceso natural de maduración. Imagínense que hay 200 virus diferentes que causan las gripas, pues tienes que hacer una memoria de unos cuantos en los primeros años para que ya te la sepas. Entonces, esto va a ser un proceso constante de aprendizaje. Cambiamos un poquito cómo lo vemos de, ay, una desgracia, otra vez me pasó, órale, otro más, ya me faltó uno menos, ya aprendió, ya ganó nuevas defensas. Y post pandemia incluso lo que vemos es que los niños agarran más de un bicho en cada cuadro. Entonces, la verdad es que pues si te hace en 3 cuadros ya te echaste unos 12 bichos. Claro. Vamos siendo como el conteo. Y el problema es que cuando contagia, cuando está incubando, pues ya contagia, pero tú no te das cuenta. Entonces, crees que el primer día que está con síntomas es el primer día que se enfermó. Y no es cierto, esto ya era un proceso. Entonces, el día que empiece con síntomas, tú dices, no, que no sé, o sea, se quiere enfermar, quiero detenerlo. Si ya tienes un camino andado y ya no lo vas a detener. Entonces, es la principal pues choque emocional, porque tú quieres detener algo que ya vienes de cuesta abajo en la montaña rusa. Claro. No, y sí, perdón que te interrumpa. Además, a mí me encanta siempre que hablo con Iris porque yo lo digo de esta manera y se lo digo con mucho cariño, es como una enciclopedia andando. Pero además es una enciclopedia práctica. Yo recuerdo que cuando éramos más pequeños nos ofrecían unas enciclopedias que empezaban con una L, no voy a decir la marca comercial, pero que te decían que te arreglaban la vida. Y es que además, Iris acaba de mencionar 2 cosas que son yo creo que muy importantes y tú no me vas a dejar mentir, Maritza, que luego tenemos esta idea, bueno, 2, 1, de que el niño no se nos tiene que enfermar. Y no entendemos que el proceso de salud de enfermedad implica ir adquiriendo defensas a lo largo de la vida. Encerrar a los niños en una burbuja de cristal, no salgas a la calle, no comas, no toques, no huelas, o sea, es como de alguna manera predisponerlo a que ese ser humano no va a estar en contacto y no va a desarrollar defensas. Y 2, y aquí viene la pregunta que te quiero hacer, Maritza. Comentaba Iris, los atiborramos de vitaminas. Okay. Y bueno, parece que entre las mamás es que son como las estampitas de los pósters. O sea, mira, yo ya le doy de esta y esta, bueno, ya la tengo repetida, pero me falta conseguir esta y esta y esta. Cuéntame, ¿qué escuchas entre tus colegas mamás? Es que, a ver, ¿qué hay que darles para que no se enfermen? Veremos si es verdad o no. Exacto, yo creo que hay 2 categorías y creo que las mamás y los chats de mamás de repente se empieza a circular cada cosa que dices, Dios mío, o sea, ¿de dónde salió? ¿Por qué cebolla con miel y tal? Creo que hay un tema de prevención en donde sentimos que más es más, ¿no? Claro, no, sí. No es más es menos, es más, entonces le dan que el jugo, ¿no? Pero el licuado, pero el probiótico, pero el tal. Entonces yo creo que, a ver, yo soy de la escuela de es mejor construir en la salud que tratar de remediar en la enfermedad, ¿no? Correcto. Eso me parece como una corriente como más de procurar la salud, ¿no? Pero de repente sí acabas tomando 9 y la gomita, pero el tal, y entonces de repente es una cantidad de azúcar también que no nos damos cuenta, pero ahí van no sé cuántos gramos de azúcar claro, escondidos, ¿no? Entonces creo que esta escuela del más es más, ya no sabemos y damos de todo. Me encantaría que ustedes me dijeran
¿cómo puedo construir desde la salud? ¿Qué hábitos probablemente de higiene y respiratoria me pueden ayudar mucho más que zamparle el jugo, pero el licuado, pero la gomita? ¿Qué podríamos hacer las mamás y que sí nos funcione? Ok, aquí entras a un tema bien interesante y te comprendo porque es el día a día conmigo. O sea, la pregunta clásica es, ¿qué le doy o qué más le doy? Ya le estoy dando todo esto, ¿qué otra cosa vamos a sumar? Y efectivamente, entonces yo creo que lo primero es entender esto que dijiste muy claro. No se trata de estar buscando externamente suplementos, sino de crear hábitos que nos hagan la vida más fácil. No diría yo necesariamente en prevención, porque siendo tan abundante y tan prevalente la frecuencia de infecciones respiratorias, en algún momento te la vas a topar. Y si guardas a tu hijo y no lo llevo, no, yo no lo llevo, no lo junto, no lo meto a las clases, lo único que estás haciendo es retrasar lo inevitable. O sea, porque esto va a pasar en el primer momento que entre en contacto con otros chamacos. Entonces, yo creo que lo primero en prevención es saber que lo que quieres evitar no es que se enfermen. ¿Ok? O sea, porque eso es un aspecto que va a ocurrir y es benéfico también para la maduración. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos prevenir? Complicaciones. ¿Ok? Ahí sí hablamos de buenos hábitos. ¿Ok? Que esto va pues de un adecuado aseo nasal, una alimentación variada. Realmente cuando llegamos a necesitar suplementos por alimentaciones, por temas específicos médicos, no que a todos los niños les vamos a dar. No libre albedrío. Sí, libre demanda porque ahí están las gomitas. Sí. Y aparte el tema de las gomitas a mí me encanta porque ahí andan todos con, o sea que claramente es un riesgo de asfixia, o sea, ahí andan cortando la uva y la salchicha en cuadritos y le dan la goma así completa. Buenas tardes, o sea, ¿por qué? Porque ahí intervienen nuestras emociones. Lo he hecho. Yo sé. Es correcto. Porque ahí vas, la emoción y la angustia, esa carga mental que traes de necesito evitar que mi hijo se enferme porque así no soy la peor madre del mundo, te hace hacer cosas que pues no tienen ninguna razón de ser. Pero en ese momento para ti son súper mega lógicas, ¿no? O sea, entonces te digo, ahí la ves cortando la uvita y el platito con todos los trocitos súper seguros y ahí va tu gomita. Entonces, o sea, nada que ver. Pero lo otro es, no es tanto el esforzarnos al más es más para que no se enferme, sino saber que este es un proceso que va a ocurrir y cómo le voy a hacer yo para que mi peque esté en condiciones de pues, las más favorables para no desarrollar complicaciones. Pues lo primero, sí, claramente un manejo sintomático, estar cómodos. Nuestra chamba no es que nos enfermen, es que estén cómodos en lo que el cuerpo aprende a defenderse. Entonces, pues claramente ahí entra disminuir la medicación al máximo, incluyendo los suplementos preventivos, y luego encontramos de todos estos orgánicos de libre comercio y libre pastoreo, lo que tú quieras. O sea, si hubiera una solución así mágica, el suplemento, el producto, para que no se enfermaran, no estaremos teniendo esta conversación. Claro. Eso tiene razón. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Pues limpiamos la naricita para que estén cómodos, para que puedan comer, jugar, dormir. Eso es su chamba, eso es lo que tenemos que facilitarles. Aunque estén enfermos, sí, porque luego en 2 semanas van a volver a estar igual. Y no podemos estar sacando toda la artillería cuando estén enfermos y cuando no estén enfermos, ¿no? Porque los enjarabean cuando están enfermos y cuando no, para que no se enfermen. Entonces el niño está todo el tiempo recibiendo químicos que no necesita. Buenos hábitos, alimentación variada, ¿ok? Suficiente. Y si tenemos algún problema con la alimentación, acercarnos a los profesionales de gastronutrición para que podamos tener esa alimentación saludable, que nosotros también cambiemos nuestros hábitos, también queremos que el niño viva saludable y nosotros acá en el desastre, pues no. Adecuados tiempo y calidad de sueño, todas sus vacunas, tener pues contacto mínimo, incluso si es lo ideal es no tener contacto con personas que fuman, incluso aunque fumen fuera de la casa. Esos son los hábitos que la mayoría de las veces no nos cuestan tanto, pero son los más difíciles de implementar. A ver, pregunta. Vamos a imaginar un escenario de la vida real. Te voy a hacer primero la pregunta a ti, Marisa, y luego a Iris. Viene el fin de semana, llega el lunes, mandas a tus hijos a la escuela y a los 2 días ves que uno empieza con moco verde. Pero sabes que hace 2 semanas, como decía Iris, ya también andaba con moco. ¿Cuál es tu primera reacción?
Para el moco, vitaminas, No, vitaminismo, sí, contéstame con té toda de la ajo. honestidad. Ay, sí. Ajá. No, sí. Mucho de lo que tú me Hago- contestas es lo que las mamás hacen. O sea, hago ¿no? esta cosa de cebolla como con ajo, como con limón y así, y según yo esto es como el mega... Que lo aspire. Ajá, entonces Ok. que lo aspire como con hierbas, también tengo el tecito como de hierbas. Ok. El eucalipto, el mentol. No, eso está el bien. tomillo, ¿no? el romero. Que esta Digo, pomadita hay en que las, ser en las en piernitas. México tenemos una cultura de medicina herbolaria muy Rica. fuerte, o sea, eso no podemos negarlo y mucho eso sí funciona, nada más que a veces lo usamos de forma empírica. Pero bueno, ok, eso es lo que tú haces, ¿no? Ajá. La recomendación del experto es qué hacemos si llega el niño cuando todo aparentemente estaba bien y empieza con el moco verde. Porque ese también es un mito entre las mamás. Súper mito. Ajá, Moco o sea, verde. moco verde. Es como- No, y además ahora, y lo digo con mucho respeto, tengo muchas mamás que nos visitan en el consultorio y dicen, es que doctor, ahora es azul chiclamino. Y yo así, ¿cuál es el moco azul chiclamino? O sea, yo me había quedado en Pantón el del amarillo moco. y el verde. Y ahora me sacaron un nuevo color. Y hasta lo ponen a uno. Mándame ok, foto. mándame foto. Bueno, algunas son muy proactivas y llegan con el Kleenex con toda la mucosidad. Y las fotos de los mocos. Y yo entiendo que lo que quieren es darnos la mayor cantidad de herramientas para poder ayudar a sus hijos, ¿no? No, Eso, gracias. pero No bueno. lo hagan. ¿Cuál es la recomendación, Iris? Si empiezan, sabemos que ellos van a producir moco, pero ¿qué pasa con ese moco verde? Mira, el moco, el color del moco para empezar no significa nada. También yo le digo el pantón de los mocos, o sea, me sacan así todo la ristra de colores. Uno, no lo hagan, no necesitamos, no nos gusta, Gracias. no, les creo perfecto. Básicamente dividirlo en dos clases de moco, el moco que fluye y el moco que está estancado. ¿Mm? Eso es lo único que significa. Perdón. El moco, cuando va cambiando de colores por unas sustancias internas que nosotros tenemos, que se llaman mieloperoxidasas, y básicamente es como las sustancias que oxidan las manzanas. O sea, tú tienes una manzana es blanca, la dejas al aire, se empieza a oxidar y se hace café. Bueno, en el cuerpo, estas sustancias pues convierten el moco de ser transparente a ser verde o amarillo, o café o negro, a muchos colores, la verdad. Pero el color no implica absolutamente nada más que es un moco que no está fluyendo al ritmo que debe fluir. La nariz es un sistema muy eficiente, a mí no deja de admirarme que simple es el cuerpo humano y a la vez tan complejo, porque puede limpiar una cantidad impresionante de moco. Lo que tú ves y que se te hace mucho no tienes idea de cuánto hay por dentro. O sea, ahorita en este momento nosotros, adultos sanos, en 24 horas vamos a producir 1 litro de mocos. Wow. ¿Ustedes alguna vez han sentido eso? En un no te das paciente cuenta, sano. en un sano, Ajá. asintomático. No estamos hablando de un paciente que No, tiene no, una cuando alergia o una alérgicos, infección, no. o simplemente la irritación que te genera un ambiente contaminado como el de la Ciudad de México. Nada, o sea, hoy sanos estamos así. ¿Por qué ni siquiera lo sentimos? Porque así el ritmo que se produce limpia, circula y baja. Y te lo tragas pensando que era saliva. Tienes toda la vida comiéndote los mocos y después llegan, ¡ay, tráigale que no se come el moco! Y yo, no sabes cuántos te has comido tú, amiga. En realidad. Entonces, es un sistema eficiente y autolimpiable. Cuando el moco empieza a estar estancado, es porque algo no está funcionando en ese sistema autolimpiable, ya sea que se inflamó, entonces se reduce el número de carriles que tenemos para circular, ya sea que se produce más porque el cuerpo está montando un mecanismo de defensa, y saca ese cucaracho aquí lo vamos a bloquear, lo voy a empujar para afuera. Y entonces, pues, esa circulación rápida, como en el periférico cuando está despejado, cambia a un solo carril en hora pico. Entonces va circulando más lento, se va haciendo más viscoso, ¿ok? Y pues va oxidándose. Entonces pueden pasar dos cosas. Uno, que se acumula en cavidad nasal, se nos pasa a senos paranasales y el que es o pues se desborda y es el que está escurriendo. Nariz O roja. sea, así es, nariz roja irritada, pues imagínense que son sustancias oxidativas, o sea, es irritante. Entonces el moco que traes aquí, pues claro que empieza con el moco y sigue con la nariz roja descarapelada. Entonces, lo primero es entender qué es lo que está pasando con ese moco, porque la reacción normal de todo el mundo es, no, o sea, vamos a parar un poquito. Moco va a haber, los niños por algo les decimos mocosos, los primeros 5 años de vida van a tener moco todo el tiempo. Si tienes un día o 2 días que no tienes moco, agradécelos, disfrútalos, valóralos, no esperes nada para el siguiente día y chútate esos mocos de ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Que esté cómodo. Entonces, nuevamente volvemos al más es más. De la danza de los jarabes, que la mayoría de las veces las combinaciones que hacemos con jarabes solamente espesan más ese moco. O sea, los antigripales, los antihistamínicos tienen sus indicaciones y los debemos de hacer solo bajo supervisión médica, porque luego, pues como se venden en la farmacia, pues van y lo agarran, o ya se lo recetaron antes, ahí tienen su cajita de medicamentos, ahí se lo da.
para el moco. No es para el moco, es qué quieres hacer. ¿Quieres que ese moco circule? No lo vas a lograr más que con un arrastre mecánico. ¿no? Okay. O sea, si tú tienes un montón de lodo en frente de la puerta de tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a ir a echar ahí con el saumerio afuera? ¿Le vas a aventar gotitas de cloro? ¿Sí? O vas a agarrar la carcha y lo vas a despegar. Eso es lo que hay que hacer, o sea, porque ahí te digo, justo en el tema de que la emoción nos abruma, pues perdemos toda lógica. A ver, si es una plasta que está ahí estorbando, es como lodo. Entonces, ¿tú qué harías si tienes lodo bloqueando la entrada de tu casa? No agarrarías a echarle vaporcito o con un aspersor, ¿no? O sea, ibas a hacer algo que hiciera o sea, quitarlo, ¿no? De donde está estorbado. O sea, no, es lo que hay que hacer. Ahora, acabas de comentar una cosa muy importante y es algo que frecuentemente vemos en la consulta, ¿no? A veces confundimos mucho y por eso yo siempre insisto en que es importante evitar la automedicación. Hay cosas que hasta cierto punto pueden ser normales, como decía la doctora Iris, ¿no? Es normal que esté fluyendo el moco 1 o 2 días, ya si lleva una semana, pues ya no es normal. Uh-huh. Pero en esta ansiedad que les da luego a las mamás y a los papás también, le dan un antigripal, ¿no? Muchos de los antigripales que se venden que son de venta libre, lo que hacen es deshidratar el moco. Realmente no lo están quitando, lo están deshidratando. Entonces, lejos de ayudar al paciente, lo están atascando más. Entonces, es muy importante evitar la automedicación, a menos que, por ejemplo, si ya el papá o la mamá sabe que su hijo tiene o es portador, sobre todo de procesos alérgicos, pues quizá con el paso del tiempo, incluso el mismo papá aprende a qué darle al niño, claro, ¿no? Pero lo que les genera mucha ansiedad es ver cómo se ahogan con el moco. ¿Tú qué haces, por ejemplo, porque me imagino que tus pequeños alguna vez se enfermaron? Totalmente, ¿no? Bueno, muchas veces, ¿no? Pero tú qué haces cuando están llenos de moco, les suena la nariz, les pones vapor, les haces algún lavado, ¿qué haces? Pues fíjate que sí he como experimentado mucho en el tema del lavado nasal. Y lo que me pasa es que me paro en la farmacia, ¿no? Y veo un montón de opciones, ¿no? Y aquí, qué bueno que los tengo a ustedes, porque veo desde el aplicador de niño chiquito, ¿no? Que él dice tal para niños. Luego veo los grandes. Luego veo que aparte hay unos que tienen como algunos ingredientes que te pueden ayudar como a que la experiencia sea mejor o tal. Pero creo que al final de cuentas... también he visto uno que es chorro de agua, que le pones en la llave una jarrita o lo que sea, hay chorro de agua. Entonces, sí me hace mucho sentido lo que dices, ¿no? ¿Cómo puedo, en vez de ponerle el eucalipto ahí a la mucosidad, cómo puedo como barrer de alguna manera? Y me hace sentido como todos los sprays y todo esto. Cabe productos. Lo que me pasa es que luego ya no sé si para el niño de 4 necesitaba otra opción como más de chiquito, y luego que hay los sabores y, bueno, presentaciones distintas, como hay que, y como mamá, ¿qué de todo esto que hay me recomiendan y cómo puedo elegir lo mejor para mi caso particular con niñitos? No, y es importante esta aclaración que haces de que efectivamente hay mucha oferta en el mercado y muchas variantes. Vamos a hacer una división entre 2 grandes tipos de lavado nasales: el lavado con spray y el lavado con un irrigador, un dispositivo para irrigar, que hay muchos, ¿no? O sea, el lavado con un irrigador, ya sea desde una jeringa, la jarrita, hay botellas, las botellas que son flexibles, pues realmente nos dan una mayor cantidad de arrastre y se reservan para ciertos tipos de moco muy espeso, o el moco que dice Francisco, el clásico moco de 2 semanas que ya le metieron todos los antigripales y descongestivos del mundo, sale. Ese moco es el que tenemos que ir a sacar. Imagínate pues moco pegosteado, ¿no? Sí. Pero para un moco viscoso, que pues lo único que necesita es como esta agüita que le echan a los toboganes, o sea, lo que tú quieres es que fluya. No necesitamos, y a veces nos confunde mucho el uso de estas sustancias, sobre todo herbales, la cebolla, el jengibre, el eucalipto, la cúrcuma, el ajo fermentado, la miel, o sea, la que tú quieras. Que a veces yo me pregunto si quieren quitar los mocos o los quieren hornear, o sea, los van a preparar, porque suena bien rico. Romero, oye, suena muy marinado, muy bueno, ¿no? O sea, no estás marinando los mocos, no los vas a cocinar. Entonces, si ya sabemos que es una tubería por la que fluyen y tienes un montón de lodo ahí, pues la parte más lógica es echarle agüitas de tobogán para que fluya por donde debe de estar, ¿no? E intenta mucho la gente sacarlos acá hacia afuera, pues van hacia adentro y hacia abajo. Entonces, lo que quieres es, en lugar de estarlos, pues ahí acumulando y tratando de hacer algo mágico que sea medio, digamos, temporal, porque digo, muchas de estas sustancias, el eucalipto, el tomillo, tienen un efecto temporal,
pues como descongestivo. Entonces, pues dices, este es el bueno, pero pues es un efecto muy, el tomillo, claro. Pomada de tomillo en los pies. Los emplastos. Sí, ahorita ya es la pomada, exactamente, ya ¿no? está muy, la presentación muy gentrificada, propio, pero, o sea, era el emplasto, así. Sí. Entonces, ahí lo que hacemos, pues, es un arrastre mecánico, y bueno, pues para la gran mayoría del moco, que no sé, este moco así ya pegoste, pues vamos a poder utilizar un spray, que de hecho esto, independientemente de aseo cuando estemos enfermitos, también es muy bueno para cuando no están enfermos, porque todo lo que están respirando, que incubó el otro y ya le pasó el bichito, pues ese mismo día en corto se lo limpian, ¿no? Entonces es más bien como un hábito. Ajá. Niños que van a grupos escolares, desde, va a una clase 1 hora por semana, hasta el niño que está 8 horas, 5 días de la semana en la escuelita, van a estar en contacto con microbios y se van a beneficiar de que hagamos esta facilitación de esa circulación normal, como debe ser. Pero bueno, si ya está el moco establecido, bueno, ¿qué te vas a encontrar? Lo primero es que, pues antes era más fácil porque nomás había una presentación y una marca, ahora hay tantas. Ok, primero hay que saber qué es lo que queremos hacer. Queremos aplicar un chorro a presión en alguien pues que realmente no nos va en la mayoría de las veces a cooperar. Ajá. Estos niños hermosos que salen en las redes de solito voy y se lo pongo, es 1 de cada 1000. Yo no tengo de esos, o sea, no me tocaron. No me tocaron, hijos de otorrino, les lavo la nariz desde recién nacidos y ni uno solo. Hay que ver la cara de los papás cuando les indicas tipo de lavados. Estos tipos de lavados, comenta la doctora, se pueden utilizar sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen cuadros de sinusitis, a los niños también les da sinusitis, o que a veces uno ve incluso desde la exploración como el moco está súper espeso, a lo mejor le tomamos unas placas y está todo lleno de moco. Ahí la realidad es que un lavado con un spray pues no nos va a ser insuficiente realmente, o sea, necesitamos un arrastre mecánico pues más potente. Entonces, cuando uno les explica a los papás lo que tienen que hacer, o sea, yo nada más veo los ojos desorbitados de los papás, si de eso se lo voy a hacer a mi hijo. Curiosamente, en la siguiente consulta, ya que lo lograron y que desbloquearon ese otro nivel, todos somos fan del lavado. Lo aman, porque, o sea, son niños que, bueno, ahorita nos va, porque además tengo una pregunta relacionada a lo que tú acabas de decir ahorita, pero bueno, tienen una indicación muy específica, porque además tampoco se los podemos pasar a todos los niños. Y el caso concreto, vamos a suponer, 1 año de edad. Si yo utilizara un lavado de ese tipo, además de que le voy a irritar, anatómicamente la nariz, los espacios entre la nariz, el oído, la trompa de Eustaquio son muy pequeñitos. Entonces, lejos de ayudar al paciente, yo lo puedo complicar con otras cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, porque cuando hablamos de pacientes pediátricos son desde el recién nacido hasta las garroches de 17 años que llegan al consultorio, y todos son pediátricos. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el niño pequeño, el de 1 o 2 años? Yo creo que nos vale mucho la pena concentrarnos en niños chiquitos, 0 a 5 años, porque son quienes, 1, más van a tener estos procesos, y 2, más vamos a batallar porque están más a nuestro cuidado. Niños un poquito más grandes, ya de edad escolar, a lo mejor incluso ellos mismos ya pueden aprender a usar los dispositivos y demás. Pero bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que entender es para qué queremos hacer la limpieza, ¿ok? Para arrastrar el moco hacia su circulación normal. El hecho de hacerlo en un niño pequeño que todavía no nos entiende muy bien, que sensorialmente pues está en su momento más intenso, o sea, su única forma de conocer qué está pasando es a través de los sentidos. Entonces, todo lo que sienta se va a magnificar y lo vamos a entender de acuerdo a cómo está pasando esa experiencia. Una experiencia adversa, usted te queda grabado y jamás lo vuelves a aceptar, ¿no? Entonces, lo primero que yo recomendaría sería buscar un aplicador que esté diseñado para ponerlo en niños pequeños. Generalmente pueden tener diferentes configuraciones, un tope de seguridad, un material lo consigues más en cualquier flexible. Farmacia. Sí, así es, o sea, sería como uno de los puntos a escoger de todos los que ves. Ya que lo tienes en casa y dices, ok, ya le escogí la punta pediátrica, viene un instructivo. La verdad es que quien lo hizo yo creo que no tenía hijos. Porque dicen, ¿cuál es la técnica? Bueno, porque ahí dice exactamente, la vía respiratoria es una tubería horizontal, entonces generalmente lo que hacemos es hacer esto para arriba. Pues no sé para qué, porque aquí te va a topar con este domito. Yo lo hago para arriba, o sea, hasta trato de que se meta lo más profundo. Pues aquí estás topando con este domito. Bueno, y ahorita nada más, ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Pero tú acabas de decir ahorita lo de la dirección de la jeringa, la posición de la cabeza. La posición de la cabeza. Esa es otra, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, acostado, sentado, de lado. Ahorita nos van a explicar. Básicamente lo que ustedes necesitan saber es que la tubería respiratoria es horizontal
Y a mí como me gusta decirles es, la técnica es como puedas, pero quiero que el agua llegue a la nuca. Ok, ¿Sale? piensa que va a sacar. Así es. Si tú la aventas hacia arriba, no va a te va a llegar ir para la nuca. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Lo puedes hacer con la cabeza recta y el aplicador horizontal, con la cabeza inclinada y el aplicador vertical. Ahí sí va vertical porque va para la nuca. Con el niño inclinado hacia atrás, esto es un poquito más cruel, pero por ejemplo, en bebecitos, en algunos meses, yo prefiero acostados, claro. acostados, nada más lo ponemos un poquito de ladito, ponemos directamente hacia abajo. ¿Okay? ¿Cuánto? Depende, depende. ¿Me estás hablando de jeringa o de spray? De jeringa. De jeringa. Bueno, si es una jeringa, más o menos hablando de los primeros 6 meses de vida, pues entre 3 y 5 mililitros, generalmente más hacia 3. Okay. Entre 6 y 12 meses de vida, vamos de 5 a 10. Más de 12 meses, 10, 15, y 3 años en adelante, ya 20 de cada lado. Que aquí en cristiano, o sea, ¿cuántos es que esos son diferentes. Estamos hablando de jeringa. Estamos hablando de jeringa para el moco pegosteado. Sí. Cuando es un aseo, ya sea para preventivo o para moco fluido, vamos a poner un punto de que me gusta explicarlo de esta forma. Un moco que sea de la consistencia máximo de una clara de huevo, perfecto, sale con spray. Okay. Porque yo lo he hecho. O sea, puesto la clara, a ver cuándo. Pero ese es un muy buen tip, ¿no? O sea, todos hemos visto una clara de huevo, sí, o sea, y sabemos, no es un engrudo. Así es, mientras esté de esa consistencia, del color que sea, perfecto, le puedes arrastrar con un spray. Okay. ¿Cuánto? Pues a que veas que se arrastra. O sea, es un disparito o 2 disparitos. Tampoco es necesario, es que yo he visto mamás que se ponen... No, espérate, o sea, justamente está diseñado para hacer el toque y te va a dar esa cantidad necesaria, a lo más un par de disparos, pero generalmente 1, y bueno, pues podemos hacerlo 2, 3 veces al día, la verdad es que ya 4 ya es tortura, sí. ya es saña. ¿Hay algún dispositivo que tú recomiendes? Porque justo comentaba Marisa, y es cierto, o sea, incluso yo como médico a veces me he ido a asomar a ver, y bueno, hay cualquier cantidad de dispositivos, sí. O por ejemplo, ahora que también está muy de moda la venta por internet, pues también, sí, o sea, le pones una marca y de repente avienta 20 dispositivos y dices, ¿cuál tomo? ¿Hay alguno que tú recomiendes? Sí, ¿o hay alguna ventaja que tengan, por ejemplo, la boquilla? Hay boquillas que son... que evitan que, por ejemplo, vaya a succionar el spray de jales bacterias al líquido, porque si no, imagínate, sería contaminación. Exactamente. ¿No? Sí, definitivamente, o sea, tiene que ser una válvula de una sola vía, o sea, tiene que ser solo hacia afuera y evitar el retorno, porque sí, imagínate que lo vas a usar y no te lo acabas en un cuadro, pero para el siguiente ya dejaste ahí incubando lo que te traes adentro de la botella, no lo ves porque es una lata, pues ya es material contaminado. Claro. Lo segundo que sí es ideal sea una boquilla diseñada para pacientes pediátricos, porque como les digo, la técnica va a ser como puedan y generalmente con un niño que se está moviendo, o sea, la dirección que viene en el instructivo, yo creo que para pacientes de primera infancia nomás no nos funciona, porque dice, bueno, es un ángulo de tantos grados en dirección externa, o sea, prueba eso con un niño que se está moviendo, que no quiere. Entonces, si el aplicador puede tener algo que a mí se me hace muy bueno es un tope, porque o sea, la verdad es que la cantidad a lo mejor va a ser el aplicador ya es automático, ya viene programada, pero la diferencia es que un niño que está moviendo y tú tienes un plástico ahí adentro, si este plástico tiene un borde que tiene rebabas como es un aplicador de adulto, digo, tú como adulto te lo pones y pues no te vas a andar ahí rascando, pero con un niño sí. Digo, yo como torrino, yo le he sacado sangre a mis hijos con un, o sea, en el momento, no, y de repente estás sangrando. Dices, no, pues te sientes cucaracha. Digo, yo como especialista me siento así de, no se preocupen. Imagínense la especialista. Esto nos ha pasado a la mayoría, entonces ahí es donde dices, bueno, sí vale la pena. Incluso digo, sin hacer comercial, si ahorita la producción me puede prestar un spray para niño, van a ver cómo tienen unos topes especiales para que no lo vayan a lastimar. Entonces, pero bueno, ahorita en lo que la producción nos lo pasa, nos comentabas, bueno, eso puede ser un spray. Ajá, y por ejemplo, comentaba también Marisa que luego ahora hay muchas presentaciones, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, la mamá puede preparar desde algo muy sencillo en casa, con solución salina y un poco de bicarbonato, es decir, bueno, agua, sal y bicarbonato, y cuando digo agua es agua hervida o agua estéril, no es agua de la llave, o puede comprar estas combinaciones que ahora están en el mercado, algunos vienen con sobrecitos para que ustedes los diluyan. Tú, por ejemplo, Iris, ¿cuál recomendarías o cuál consideres que es práctico? Nuevamente nos tenemos que referir a la ciencia, porque ahí es donde se les atora todo.
Las concentraciones de líquidos del cuerpo son sumamente exactas. Gracias. ¿Okay? Nuestros tejidos mucosos, que es lo rosita que nos forra por dentro y que produce los mocos, es una maquinaria muy, muy exacta de intercambio de sales entre lo que hay afuera y lo que hay adentro de una célula. Entonces, esto le vamos a llamar tonicidad. Cuando está igual lo que está dentro de la célula que lo que nosotros irrigamos, se llama isotónico, es decir, que tiene la misma cantidad de sales minerales que el interior de tu cuerpo. Y pues el cuerpo no hace ninguna reacción. Cuando tenemos más cantidad de sales afuera, ¿ok? Y de las que hay en la célula, el cuerpo quiere pues igualarlas. Entonces le va a pasar agüita de adentro para afuera. Entonces vas a deshidratar. Y si adentro está más concentrado de lo de afuera, pues se le va a meter agüita a la célula, se va a hinchar. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, esto no es de ojo de buen cubero. Esto es concentraciones exactas. Lo ideal, pues, es una solución isotónica. Digo, las hipertónicas que usamos nosotros, las que están más concentradas, tienen usos muy específicos médicos, pacientes operados, sinusitis, etcétera. Pero digamos que la que vamos a recomendar es la isotónica. Entonces, ahí viene ahí en el spray dice y solución isotónica o solución hipertónica. Luego no se fijan y andan con la hipertónica duro y dale por meses. Entonces, primer tip para las mamás o los papás, van a ir a buscar un spray a la farmacia, hay muchas marcas, digo, no vamos a mencionar ninguna, pero bueno, lo primero es que van a buscar una que sea una solución isotónica y esa podríamos considerar que la pueden utilizar del diario. De diario o de una manera prolongada, como es un cuadro, si un cuadro te va a durar 2 a 8 semanas, pues perfectamente te lo puedes echar. Porque luego es una pregunta muy común, oye, hacerlo tanto tiempo no le reseca, pues si resecas y lo haces mal. Claro. ¿Okay? Y entonces, por eso, la mayor precaución es con las soluciones que vamos a hacer más artesanales. Todos aprendimos nosotros en la residencia a hacer 1 o 2 cucharadas de sal. La receta de la abuela, ¿no? Le la pones abuelita, una cucharada de sal, una cucharada de bicarbonato y una pizca de tomillo. Y una pizca. Por ejemplo, o sea, para que le dé el toque. Pero cucharada Sí. sopera, Sí. cucharada cafetera, cucharada de medida de repostería, claro. ¿no? Sí. Entonces, en el momento en que tú haces tu mezcla bien bonita, pues bien orgullosa, y aparte, pues sí, usas agua de la llave, usas agua de garrafón. El agua de la llave no la recomendamos jamás. No, así es. Pero incluso el agua purificada, porque el agua purificada también trae sales. Y luego me agarran de las aguas estas hipertónicas. No, espera, yo he visto ahora que una vez me llegó una mamá que, fíjense, yo entiendo y no lo digo en tono de mofa, entiendo yo que la mamá lo quiere hacer en pro de su hijo, pero comentábamos en algún otro podcast que cuando se utiliza una solución salina, idealmente debe venir con un poco de bicarbonato. Cuando hablamos de un agua de mar, que son las que ya venden en los sprays, pues ya es una solución salina que tiene bicarbonato y que además está enriquecida con varios oligoelementos. Bueno, pues me llegó una mamá porque en el gimnasio le vendieron un agua alcalina. Sí, son esas. Y como le dijeron que el agua alcalina era buena, pues con eso le estaba haciendo los lavados. Corte A, el niño consangrado. Claro. Entonces, a veces, por eso insisto, siempre es bueno acudir con el especialista y no abusar a veces de la buena fe, que yo siento que nadie lo hace en pro de lastimar, ¿no? Y perdón, nada más, solamente para agregarle, miren, tienen precisamente esta como pequeña dilatación, no sé si ustedes la ven en la cámara, que eso permite que cuando el paciente se coloque el dispositivo en la fosa nasal no se lastime. Además, ustedes pueden ver cómo la boquilla es súper pequeñita, o sea, y generalmente todos los dispositivos pediátricos vienen más o menos con este diseño. Este tipo de productos que venden en el mercado tiene esta cuestión que comentaba la doctora Iris, que es un flujo de agua que solamente va de un lado y que no permite la succión. Esto sobre todo porque si, por ejemplo, el paciente tiene sinusitis y ustedes están aplicando un dispositivo que no tenga este mecanismo, pues lo que van a hacer es que van a jalar las bacterias al interior de la botella y la van a contaminar, ¿no? Entonces, solamente quería hacer ese comentario. Pero ese a ti de adulto sí te va a poder ingresar a toda la nariz, pero bueno, para una nariz pequeña. Para una nariz pequeña, y de hecho sí. he visto que como que el spray se abre, ¿no? Se o sea, que eso distribuye. también Así es. Entonces, para que no sea tan agresivo, ¿no? Es como les digo, ahí la precaución máxima que tenemos que tener es con las cosas artesanales que nosotros vamos a preparar, porque entre el más es más. O sea, el agua alcalina con bicarbonato, y me dijeron que era bueno, entonces le echo más. Sí, exactamente. Entonces pierdes el control. Y
Hay sobrecitos que ya viene el paquete de solución isotónica para que tú lo disuelvas en agua. Nuevamente, oye, Híjole. viene hasta la marca de aquí ¿A del dónde diluyente. tienes que Y llenarlo? oye, te pasas 1 milímetro más y 1 milímetro menos y ya cambiaste el 100% de la composición. Ya no es necesariamente isotónica. Entonces, todo lo que nosotros tengamos que intervenir a ojo de buen cubero a preparar, tienes sí o sí una solución que no necesariamente va a ser la idea. Entonces, por eso una presentación que ya viene marcado el nivel de sales minerales en el diluyente necesario, pues tienes esa tranquilidad de que la puedes usar por mucho tiempo sin ese efecto secundario. Ahora, tú como otorrinolaringóloga pediatra, ves que ahora además, bueno, en estos dispositivos en spray, que son aguas de mar, ahora ya hay muchas marcas que vienen adicionadas con muchas cosas. Ácido hialurónico, carragenina, xilitol, aloe vera, manzanilla, dexpantenol, vitamina E. Y solo nos confunden y a solo nos nosotros. confunden. ¿Cuál Ok. recomendarías tú si es que buscaran o tuvieran el deseo de usar alguna de Sí, estas? mira, yo creo que también es muy importante contar con la supervisión médica, o sea, porque una isotónica de uso diario creo que no tenemos mayor tema en cuestión de seguridad para que lo usen a libre demanda, ¿no? Yo siempre digo que el tema de la irritación nasal y la rinitis es como la dermatología del otorrino, o sea, es porque vamos, así como los dermatólogos tienen su variedad de Su cremas, crema, claro. y usas una crema y no es lo mismo esta crema que la otra, bueno, nosotros es lo mismo, o sea, el hecho de que se hayan empezado a adicionar componentes a las fórmulas salinas, nos ayuda para ciertas cuestiones médicas, como por ejemplo los lubricantes nasales, el aloe vera y demás, nos ayudan por ejemplo para resequedad, los usamos mucho en sangrados nasales. Paradójicamente a veces me toca que me llegan resecos por todo la danza Sí. que le hicieron y bueno, tenemos que dar una fórmula que es lo mismo, pero aparte tiene que tener un lubricante porque ya no vamos a dar, o sea, la mucosa del tejido nasal tiene una barrerita protectora de moquito, entonces esa cuando la barremos pues hay que poner un lubricante, ¿no? Las que tienen, bueno, ahí va el dexpantenol, ahí van la aloe vera, el ácido hialurónico, un montón de cosas que glicerina, ¿no? Y el xilitol, que yo lo he visto hasta en productos de higiene bucal y demás, o sea, lo veo por todos lados y, a ver, me queda claro y lo he usado más como endulzante, o sea, me suena que por ahí la experiencia podría ser más como placentera para los chiquitines, pero ¿cuál es el motivo de agregar xilitol? Bueno, pues del A ver. xilitol, aquí lo que sucede es que, bueno, las aguas de mar que vienen adicionadas con xilitol, el xilitol es un azúcar, por eso es que además sabe dulce. En historia corta, bueno, las bacterias necesitan glucosa pues para producir energía y pues además pues para desplazarse, reproducirse e incluso infectar más células. Aquí la situación con el xilitol es que el xilitol simula a lo que es el azúcar, la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la bacteria consume el xilitol, pues realmente al tratar de metabolizarlo no obtiene energía. Es como si, por ejemplo, me siento cansado, me siento débil, pues me tomo un dulce o me tomo algo azucarado y eso pues me levanta o me sube la energía. Lo mismo le pasa a la bacteria. Pero en este caso, como no está consumiendo glucosa, sino está consumiendo algo que se parece a la glucosa, pues lo que hace este producto es engañar a la bacteria y al final pues la debilita y se termina de morir, ¿no? Obvio con apoyo del antibiótico y todo lo demás. Entonces, en este caso, las aguas de mar que vienen enriquecidas con este compuesto, se ha visto que tienen algún beneficio cuando el paciente tiene alguna rinitis de tipo infeccioso, una rinosinusitis, ayudan a cortar el tiempo de los síntomas y eso, pues bueno, además acompañado del arrastre mecánico de todos los líquidos, de todos los iones que comentaba la doctora, pues bueno, tiene como beneficio que el paciente se sienta un poquito mejor, ¿no? Claro. Que como además, redundando en los primeros comentarios, lo que le vamos a ayudar, y fíjense bien, vamos a ayudar es a que ese paciente pueda eliminar el moco a través de sus propios mecanismos. No es de que le quite yo de un día para otro todo, porque además, aunque yo haya quitado la infección, cuando una cosa es la infección y otra cosa es el proceso inflamatorio. Y el proceso, y estamos hablando nada más de una infección, ya no hablemos de un proceso alérgico. El proceso alérgico, el proceso inflamatorio puede durar meses. Entonces, si tenemos una nariz que está con un proceso inflamatorio por una infección,
aunque yo termine de dar el ciclo con el antibiótico, ese paciente va a seguir produciendo moco. Eso es muy importante. Sí. Y también un paciente con alergia, aunque tenga tratamiento para alergia, aunque esté tomando su antihistamínico, aunque le estemos aplicando algunos sprays que son para desinflamar, el paciente va a seguir produciendo moco. Entonces, el hecho de utilizar alguna irrigación nasal como una medida, digamos, cotidiana, como un hábito, pues lo que vamos a hacer es ayudar a ese paciente a que su propio sistema de limpieza de la nariz trabaje mejor. No es que con un spray sea mágico y ya le quitemos todo, ¿no? Un poco el objetivo de esta plática es precisamente quitar parte de esos mitos y entender que las irrigaciones o los lavados nasales son para ayudar y para favorecer que ese paciente se recupere más rápido con sus propios medios, ¿no? Claro. Y aquí como mamá, o sea, yo desde donde lo veo como que si se trata de hacer hábitos positivos, ¿no? Que ya quedamos que igual este barrido, ¿no? Nos va a ayudar a que se limpie, a tener una higiene, que a veces no nos educaron tanto en eso, ¿no? Como que la higiene bucal, sí la dominamos Las manos, y tal, perfecto. pero de repente nadie nos ha explicado y no hay conciencia acerca de la higiene bucal. Y creo que como mamá, este tema de la batalla que tú ya mencionaste, estás ahí persiguiendo al chamaco y tal, si hay ingredientes que nos pueden ayudar a que el hábito se quede de una manera, al final que te sepa la bocanada salada versus que te sepa dulcecito, yo creo que son cosas que te ayudan como mamá a que esa batalla no se ponga tan tensa, ¿no? Y ayudar a que un hábito se quede, porque yo como mamá, por lo que me preocupo es, tú bien lo dijiste, igual iban a ser los 5 primeros años de estar con muchas infecciones, pero igual es un hábito que yo como mamá le voy a regalar a mis hijos para que se lo queden para todo, y si el xilitol me ayudó o gilitol me ayudó a que se quede de una manera más agradable y me puede ayudar a que el hábito perdure, pues mejor. Sobre todo lo que tú dices, ¿no? O sea, generar en el niño como este u otros hábitos, un hábito saludable que a lo largo del tiempo le tenga algún beneficio, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Pues porque nos vamos a estar enfrentando a la contaminación, un paciente que tiene alergia pues solamente lo podemos controlar, y pues decía efectivamente la doctora Iris que pues infecciones no nos vamos a escapar, sino sobre todo tranquilizar mucho a los papás, entender que esto es normal de alguna manera, es necesario porque es parte del proceso evolutivo para adquirir defensas contra otras infecciones, pero sobre todo, como todo objetivo de todo papá, es facilitarle la vida a su hijo y no solamente corregir el problema en ese momento, ¿no? Iris, ¿algún comentario que quieras agregar? Justamente lo que mencionaban, o sea, partir de un cambio, de buscar todos los remedios habidos y por haber para que no pase, a entender que es un proceso natural que va a pasar, pero nuestro trabajo, y de hecho siendo una inversión más inteligente de nuestro esfuerzo, porque podemos esforzarnos muchísimo, pero que sirva de algo es otra cosa, ¿no? Entonces, una inversión más inteligente de ese esfuerzo es pues entender que el proceso natural, nuestro trabajo es acompañarlo, facilitarlo y dejar buenos hábitos. Perfecto. Marisa, ¿alguna duda? Pues me quedo con menos ¿Pregunta? culpa por todo esto. Y sobre todo creo que, como mamás va a haber un mundo de posibilidades y opciones, pero el hecho que ustedes aquí me hayan dado como el fundamento, ¿no? Conciencia y tal, de cómo puedo generar un hábito positivo para el tema respiratorio en mis hijos, me queda clarísimo. Perfecto. Pues nuevamente muchísimas gracias. Agradezco mucho a la doctora Iris Rentería, otorrinolaringóloga pediatra, especialista en trastornos respiratorios del sueño, que comenté, la encuentran en el Hospital Médica Sur y en el Hospital Infantil Privado. Muchas gracias, Iris, por estar con nosotros este día. Marisa, un placer que nuevamente también tenerte en la mesa, la voz de las mamás, que yo creo que muchas de las dudas y de los comentarios que ella hizo son muy reales porque son de la vida real. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta en los comentarios ahí del podcast, háganoslo saber y bueno, veremos la forma de poderles responder. Yo soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y nos vemos en la próxima. Muy buen día. Consulte a su médico y lea las instrucciones de uso. Gotinal Mart Soft. No se use en menores de 3 años. Número de registro sanitario 1688-C2019 SSA. Gotinal Mart Defense. No se use en menores de 3 meses. Número de registro sanitario 1687-C2019 SSA. Número de permiso de publicidad 2433-0021-B2047. Avalado por la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Este podcast es patrocinado por Chinoin.